En este tema, el último del curso, vamos a hablar de cosmología. La cosmología es la parte de la astronomía que se ocupa del universo en su conjunto, del universo como un todo. La ciencia de la astronomía tiene varias ramas, varias subdivisiones. De entre ellas, la astrofísica es la que estudia la naturaleza y las propiedades físicas de los astros, ¿no? La astrofísica pues estudia los planetas, estudia las estrellas, estudia las galaxias, estudia los objetos que están contenidos dentro del universo. Cuando el objeto de estudio es todo el universo de una forma global, entonces es cuando estamos hablando de cosmología. La cosmología moderna, que es la que vamos a describir en esta clase, es la que nos proporciona cuál es la idea o la visión global que en la actualidad tenemos de cómo es el universo, cómo se constituyó y cuál será su futuro. Para empezar a exponer esta cosmología actual, esta cosmología moderna, vamos a hacerlo desde una perspectiva histórica y vamos a comenzar situándonos a principios del siglo XX, del siglo pasado. A principios del siglo XX, como ya vimos con anterioridad en el tema de la estructura del universo, la idea que se tenía del universo es que este universo estaba constituido por lo que llamamos la galaxia. La galaxia es una distribución de estrellas en el espacio, compuesta por unos 100.000 millones de estrellas, y que tiene el tamaño y la forma que vemos en esta imagen de aquí. Vemos aquí, esto sería la galaxia vista, digamos, de forma perpendicular a su plano, y aquí vista de forma paralela a su plano. La galaxia es una estructura aplanada, con un diámetro del orden de 100.000 años luz y que tiene esta estructura espiral que vemos en esta imagen de aquí. Desde los años 20 del siglo pasado también, y gracias al trabajo de Harlow Shapley, sabemos que el Sol no se encuentra en una posición central de esa galaxia, sino que se encuentra en uno de sus extremos, más o menos en esta región, en uno de estos brazos espirales que forman la galaxia. Bien, la duda que surgía en esta época, los años 20 del siglo pasado, era si el universo era la galaxia, es decir, la galaxia constituía la totalidad del universo o si había otros astros, otros objetos fuera de la galaxia. En particular, como ya vimos también en el tema de la estructura del universo, la discusión se desarrollaba en torno al estudio de la naturaleza de unos astros concretos, lo que en la época se llamaban las nebulosas espirales. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas nebulosas, la nebulosa del Triángulo, que se llama así porque se encuentra en la constelación del Triángulo. Vemos a la izquierda un dibujo de esta nebulosa del Triángulo obtenido por Lord Rosse a mitad del siglo XIX, y a la derecha tenemos ya una imagen más moderna que, en fin, que muestra una estructura muy parecida a la estructura de la galaxia que hemos visto antes. Pero claro, en la época, a lo largo del siglo XIX, a principios del siglo XX, no había una idea muy precisa acerca de la naturaleza de estas nebulosas. Había autores, entre ellos Harlow Shapley, que sostenían que realmente el nombre de nebulosa indicaba que era una pequeña nube de gas. De hecho, se pensaba que estas nebulosas espirales se trataba de nebulosas al final de su colapso para acabar formando una estrella, ¿no? La idea que se tenía de la formación de las estrellas y de los sistemas planetarios alrededor de estas estrellas era que se formaban a partir del colapso de una de estas nebulosas espirales. Había otros autores, y de hecho esto es una propuesta que ya hizo en el siglo XIX el filósofo Immanuel Kant, de que estas nebulosas espirales en realidad se trataba de galaxias como la nuestra. Galaxias exteriores que no podíamos apreciar que estaban formadas por estrellas porque al encontrarse muy lejos, a distancias mucho mayores que el tamaño de nuestra galaxia, pues no podíamos verlas resueltas en estrellas, las veíamos como una nube de gas. Esta cuestión era muy relevante a efectos cosmológicos porque tenía que ver con el tamaño real del universo. Si estas nebulosas eran efectivamente esas pequeñas nubes de gas que iban a dar lugar al nacimiento de una estrella y de su sistema planetario, pues serán objetos que se encontraban dentro de nuestra propia galaxia. Y por tanto,
el universo quedaba reducido a la galaxia. No veíamos nada que pudiera estar fuera de la galaxia. Por el contrario, si se trataba de objetos exteriores a nuestra galaxia y muy lejanos, el universo era mucho más grande. El universo no se limitaba a nuestra galaxia, sino que era un universo compuesto por muchas galaxias. Y por tanto, mucho más grande que el tamaño de nuestra propia galaxia, que es el que hemos visto antes, el que hemos referido antes. Este dilema, esta discusión, como ya vimos también en su momento, se resolvió con la puesta en funcionamiento del telescopio Hooker en Monte Wilson, cerca de Pasadena, en Los Ángeles, en California, que era el telescopio más grande y más potente de su época, el que tenía mejores prestaciones. En particular, era un telescopio con un objetivo de 2,5 metros de diámetro, construido en vidrio, y que ofrecía pues, imágenes mucho más precisas de los astros de lo que se podía, comparado con las que se había obtenido en épocas anteriores. Bien, observando con este telescopio, Edwin Hubble, que es quien aparece en la imagen, pues encontró que en la nebulosa de Andrómeda, y estoy utilizando la terminología de la época, ¿no? En la nebulosa de Andrómeda, una de estas nebulosas sobre las cuales había dudas acerca de su naturaleza, pues como digo, encontró algunas estrellas variables. Estrellas variables pulsantes del tipo cefeidas, ¿no? Lo que se llaman estrellas cefeidas. Para estas estrellas se había descubierto que el periodo de pulsación, es decir, el periodo con el que la estrella se hinchaba y se deshinchaba y que se podía determinar a partir del estudio de su curva de luz, es decir, cómo variaba la luz de esta estrella, pues este periodo de variación estaba relacionado con la luminosidad intrínseca de la estrella. Si a partir del estudio de su periodo de variación obtenemos la luminosidad intrínseca y comparamos esa luminosidad intrínseca con el brillo aparente, el brillo que vemos desde la Tierra cuando observamos, pues podemos saber la distancia a la que se encuentra esa estrella. Entonces Hubble pudo comprobar que efectivamente estas estrellas cefeidas se encontraban a una distancia muy superior al tamaño de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, como hemos dicho, tiene un tamaño de unos 100.000 años luz de diámetro. Hubble determinó que estas estrellas estaban a una distancia superior al 1.000.000 de años luz con respecto al observador. Hoy en día sabemos que se encuentra pues, bastante más lejos, se encuentra aproximadamente a 2,5 millones de años luz, pero en cualquier caso lo que ya pudo probar Hubble es que esas estrellas y por tanto la nebulosa que las contenía, la nebulosa de Andrómeda, no eran objetos cercanos de nuestra propia galaxia, sino que eran objetos muy alejados. Por tanto, esa nebulosa de Andrómeda en realidad era una galaxia como la nuestra, ¿no? Al saber que efectivamente se encontraba a una distancia muy grande y conociendo su tamaño aparente, su tamaño con el que la observamos, pues se pudo deducir también que era un objeto intrínsecamente muy grande, que es una galaxia tan grande, de hecho incluso es más grande que nuestra galaxia, la Vía Láctea. Por tanto, Hubble pudo establecer que estas nebulosas espirales en realidad eran galaxias exteriores a la nuestra y por tanto nuestro universo no se limita a nuestra propia galaxia, sino que nuestro universo es un universo mucho más grande y es un universo formado por galaxias. El universo, la estructura básica del universo es la galaxia. Cuando observamos el universo a gran escala, observamos un universo lleno de galaxias. Dentro, como vemos, apreciamos en esta fotografía de aquí, obtenida por Vicent Peris en el Observatorio de Aras de los Olmos de la Universidad de Valencia, es una imagen de lo que denominamos el cúmulo de Virgo, es una agrupación de galaxias relativamente cercana a nuestra propia galaxia, y todos estos objetos que vemos aquí de un aspecto difuso, vemos algunas de forma elíptica, algunas de forma espiral, pues son galaxias exteriores a la nuestra. Dentro de esas galaxias pues, se encuentran las estrellas, cercanos a las estrellas están los sistemas planetarios, pero visto a gran escala, nuestro universo es un universo de galaxias.